Hay algo que quizás nunca dijiste en voz alta, pero que llevas sintiendo desde hace tiempo. La sensación de que las cosas no están avanzando como deberían. Que el tiempo que llevas en este proceso no se corresponde con los resultados visibles que tienes. Que el tiempo pasa y lo que esperabas todavía no llega. Que mientras otros parecen avanzar, tú sientes que estás en pausa. Que oraste con todo lo que tenías. Que creíste cuando no era fácil creer. Que pusiste tu parte con fidelidad. Y sin embargo el silencio del cielo sigue siendo la única respuesta visible. Y en ese silencio, algo comienza a crecer por dentro. No siempre es duda, a veces es cansancio. El cansancio de esperar algo que no ves llegar. El cansancio de creer cuando el panorama no cambia de la manera que esperabas, o en el tiempo que esperabas. El cansancio de mantener la esperanza cuando todo a tu alrededor parece contradecirla. Si eso te describe, si hoy llegaste a este mensaje cargando ese peso, necesitas escuchar algo que puede cambiar completamente la manera en que estás interpretando lo que vives. Lo que estás experimentando no es abandono, no es el resultado de una falla en tu fe, no es olvido, no es una señal de que algo salió mal en tu vida. Es el proceso de alguien a quien Dios está formando para algo que todavía no es tiempo de revelar. Y la diferencia entre esas dos interpretaciones, entre creer que está siendo olvidado y entender que está siendo preparado, lo cambia absolutamente todo. Porque desde el abandono la espera produce desesperación, pero desde la preparación la espera produce crecimiento. Y ese crecimiento, aunque no siempre se vea desde afuera, es exactamente lo que necesitas para sostener lo que viene. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal. Eso no es una promesa genérica para hacerte sentir bien un momento. Es la declaración de un Dios que conoce tu historia desde antes de que comenzara, que sabe exactamente en qué parte del proceso estás, que tiene en mente el resultado desde el principio, y que en ningún punto de esa historia tiene pensado dañarte, solo llevarte hacia lo que prometió. Y si ese versículo hoy toca algo en tu corazón, escribe en los comentarios una sola cosa: confío en tu tiempo, Señor. Hazlo como declaración, porque lo que declaramos con fe, lo que elegimos confesar en voz alta como postura del corazón, tiene el poder de transformar la manera en que experimentamos lo que vivimos. Y si este canal ha sido un espacio donde Dios te habló, apóyanos con un like y comparte este video, porque hay alguien que conoces que hoy también necesita escuchar que el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Hay algo que necesitas entender sobre cómo trabaja Dios y que va en contra de todo lo que la cultura moderna te enseñó a valorar. Vivimos en un mundo que glorifica la velocidad, el resultado inmediato, la respuesta instantánea, el logro visible, la validación que llega ahora, y con esa lógica instalada en la manera de ver el mundo, cuando la respuesta de Dios no llega en el tiempo esperado, la primera conclusión es que algo falló, que la oración no funcionó, que la promesa no era para ti, que Dios no está escuchando. Pero esa conclusión parte de una premisa equivocada, la premisa equivocada de que el tiempo de Dios debería funcionar como el nuestro, con la misma lógica de velocidad y resultado inmediato que el mundo valoriza. Y esa premisa no solo es incorrecta, es la fuente de gran parte del sufrimiento innecesario que produce la espera espiritual, porque Dios no trabaja con la urgencia de quien tiene prisa, trabaja con la precisión de quien tiene el panorama completo, trabaja con la sabiduría de quien conoce no solo el momento presente, sino todo lo que viene después. Y desde ese conocimiento completo, desde esa visión que incluye lo que tú no puedes ver todavía, Él decide cuándo es el momento correcto para que cada cosa se manifieste. No el momento más conveniente desde tu perspectiva, no el momento más rápido, el momento más correcto. Y hay una diferencia enorme entre los dos. El momento más rápido te daría lo que pides antes de que estés listo para recibirlo. El momento más correcto te lo da exactamente cuando tienes lo que necesitas para sostenerlo. Piensa en algo concreto. Piensa en algo que pediste hace tiempo y que llegó mucho después de cuando lo pediste. ¿No fue verdad que cuando llegó estabas en un lugar diferente al que estabas cuando lo pediste? ¿No tenías algo que al principio no tenías?
No habías cambiado en el proceso. No tenías algo que antes no tenías que te permitió manejar lo que llegó, de una manera que no habrías podido manejar si hubiera llegado antes. Eso no fue coincidencia. Fue la precisión de un Dios que no entrega antes de que esté listo quien va a recibir. No porque sea cruel, porque es completamente sabio. Eclesiastés 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, no todo tiene tu tiempo. Todo tiene su tiempo. El tiempo correcto para esa cosa específica, para ese propósito específico, para esa persona específica. Y ese tiempo no lo determinas tú con la intensidad de tu deseo, ni con la fuerza de tu oración. Lo determina Dios con su conocimiento completo de lo que viene, y de lo que tú necesitas para recibirlo bien. Y cuando entiendes eso de verdad, la espera cambia. No se vuelve fácil necesariamente, pero se vuelve comprensible. Y lo que se comprende puede sostenerse de una manera que lo que no se comprende nunca puede. Hay algo que el silencio de Dios produce en quienes no entienden lo que significa que algo que sucede antes de que aparezca la superficie. Produce la conclusión equivocada de que nada está ocurriendo. Y esa conclusión es la que lleva a las personas a desesperarse en el momento donde deberían estar más tranquilas. Porque el silencio de Dios nunca es vacío. El silencio de Dios nunca es el silencio del que se desconectó. Es el silencio del que trabaja en profundidades que no hacen ruido. El silencio de Dios siempre está lleno de trabajo invisible. Piensa en cómo crece algo bajo tierra. No hay señales externas. No hay cambios visibles en la superficie. Nada que le diga al observador que algo está pasando. Pero debajo del suelo, algo está ocurriendo que tiene más intensidad que todo lo que está visible arriba. Las raíces se están extendiendo hacia donde está el agua. La estructura que sostendrá todo lo que vendrá después se está formando en silencio. Capa por capa, con una solidez que ningún proceso acelerado podría haber producido. Se está haciendo más profunda, más sólida, más capaz de aguantar el peso de lo que la planta producirá cuando llegue a la superficie. Y si alguien en ese momento de silencio decide que ya no vale la pena esperar y arranca la semilla porque no ve resultados, destruye exactamente el proceso que iba a producir el fruto. No porque la semilla estuviera fallando, porque el observador no entendía el proceso. Eso es exactamente lo que ocurre cuando intentas acelerar lo que Dios está haciendo en tu vida. No lo aceleras, lo interrumpes, no porque Dios no pueda continuar después de eso, sino porque el proceso que interrumpiste tenía algo que ofrecerte que no se encuentra por otro camino, algo que no se puede recibir de otro modo, y que ahora tendrás que recibir de otra manera o en otro momento del camino. Y ese rodeo casi siempre es más largo que el camino que abandonaste. Por eso la paciencia en el proceso de Dios no es pasividad, es la sabiduría de quien entiende que lo que se está formando en silencio es exactamente lo que sostendrá todo lo que viene. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no las que tienen sentido, no las que son fáciles de entender, no las que llegan de la manera que esperabas. Todas, incluyendo el silencio, incluyendo la espera, incluyendo las puertas cerradas, incluyendo los planes que no salieron como los tenías. Todo eso, dentro del propósito de Dios, ayuda a bien. No produce solo bien eventualmente, ayuda activamente a bien, contribuye, forma parte de la estrategia. Y cuando recibes eso no como una frase de consuelo, sino como una verdad que cambia cómo interpretas lo que vives, algo se transforma en la manera en que experimentas cada etapa del proceso. ¿Cuántas veces quisiste saber todo el camino antes de dar el primer paso? ¿Cuántas veces la incertidumbre sobre lo que viene te paralizó más que cualquier obstáculo concreto? Hay personas que no le temen tanto a las dificultades reales. Le temen a las dificultades que imaginan que podrían venir, al futuro que construyen en su cabeza con los peores ingredientes posibles, al escenario que sus miedos diseñan antes de que la realidad tenga oportunidad de mostrar algo diferente. Y desde ese miedo, la incertidumbre se vuelve insoportable, porque la mente sin la paz de Dios tiende a llenar el vacío de lo desconocido con sus peores posibilidades. Pero Dios no te llama a vivir en la certeza de todo lo que viene,
te llama a confiar en quien guía cada paso. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies, no foco que ilumina todo el horizonte. Lámpara a mis pies, lo suficiente para el siguiente paso, lo suficiente para saber por dónde ir ahora sin necesitar ver todo lo que viene después. Y eso que parece poco cuando la mente quiere certeza total, es en realidad todo lo que necesitas para avanzar con seguridad. Porque cuando sabes el siguiente paso correcto, ese es el único que tienes que dar. No el paso de la semana que viene, no el paso del año próximo, el de hoy, el que tienes frente a ti ahora mismo. Y eso es lo que Dios te da cuando lo buscas en cada momento. No el mapa completo, la luz para el paso que corresponde ahora. ¿Sabes cuál es ese paso en tu vida en este momento? No el plan completo, no la resolución de todo lo que tienes pendiente. ¿Sabes cuál es el siguiente movimiento fiel que te corresponde hacer hoy? Porque muchas veces la parálisis no viene de no saber qué hacer en general, viene de querer saber todo antes de actuar en algo. Y mientras esperas la certeza total que Dios no te prometió dar, el paso que sí podrías dar hoy queda sin darse. Y ese paso no dado es el que a veces tiene más peso del que parece. Hay algo que nadie te dice sobre las puertas cerradas y que cambia completamente la manera de experimentarlas cuando llegan. La cultura de la perseverancia, que en muchos casos es sana y necesaria, tiene un límite donde empieza a trabajar en contra. Y ese límite es cuando la perseverancia se convierte en insistencia, en algo que Dios ya decidió cerrar. Porque no toda puerta cerrada es un obstáculo que superar. Algunas son instrucciones de dirección, señales que dicen, este no es el camino, no porque no seas capaz, no porque no lo merezcas, sino porque hay algo en ese camino que desde donde tú estás parado no puedes ver y que Dios sí ve. Algo que si siguieras insistiendo en abrir esa puerta cerrada, encontrarías del otro lado que no te convenía. Y Dios en su misericordia prefiere la frustración de un momento al daño de haberte dejado entrar donde no era para ti. ¿Alguna vez miraste hacia atrás en tu vida y notaste que una puerta que en su momento dolió que se cerrara fue en realidad la que te mantuvo fuera de algo que no te hubiera convenido? ¿Hubo alguna vez algo que quisiste con tanta intensidad que cuando no llegó sentiste que perdiste algo real y con el tiempo mirando hacia atrás te diste cuenta de que fue más una protección que una pérdida? Dios no solo te guía activamente hacia lo bueno, también te aparta de manera activa de lo que parece bueno desde afuera, pero que a largo plazo te hubiera alejado de lo mejor. Y esa distinción entre lo bueno y lo mejor es algo que solo puede hacer quien tiene la perspectiva completa. Tú puedes ver lo que tienes frente a ti ahora. Dios ve lo que está a 20 decisiones de distancia. Y desde esa perspectiva, a veces lo más amoroso que puede hacer es decirte que no. No como castigo, como protección. Y cuando entiendes eso, las puertas cerradas dejan de verse como fracasos. Empiezan a verse como dirección, como la manera en que Dios te orienta hacia lo que sí es para ti, sin que tengas que vivir las consecuencias de lo que no lo era. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Enderezará tus veredas. No siempre por los caminos que tú trazaste, a veces por los que tú no consideraste, a veces cerrando lo que tú ibas a abrir, a veces abriendo lo que tú nunca habrías pensado tocar. Enderezará, y cuando confías en eso de verdad, cuando dejas de pelear contra lo que Dios cerró para buscar lo que Dios está abriendo, la energía que gastabas en la frustración empieza a estar disponible para el avance. Hay algo que el proceso de esperar produce en ti que no puede producirse de ninguna otra manera. ¿Y qué es exactamente lo que necesitarás para manejar bien lo que viene? No se puede atajar. No hay un camino alternativo que llegue al mismo resultado sin pasar por el proceso. Y es el carácter, no el conocimiento sobre cómo actuar, no las habilidades técnicas para manejar situaciones. El carácter. La forma interna de ser que determina cómo reaccionas cuando todo está a favor y cómo reaccionas cuando todo parece en contra. El carácter que puede recibir honor sin que el honor lo cambie, el que puede atravesar la dificultad sin que la dificultad lo consuma, el que puede liderar sin abusar del liderazgo,
el que puede tener sin perder la perspectiva de dónde vino lo que tiene. Ese carácter no se adquiere con información, se forma en el proceso, en los días donde tuviste que elegir confiar cuando no tenías razones visibles para hacerlo, en los momentos donde tuviste que soltar algo que querías sostener, en las esperas que parecían demasiado largas y que sin embargo te encontraron diferente al final que al principio. Hebreos 12, versículo 11. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fruto apacible, no fruto ruidoso, no fruto espectacular, fruto apacible. El que produce una paz estable que no se sacude fácilmente. El que da una certeza que no depende de que todo esté bien afuera. El que viene de haber sido ejercitado, no de haber evitado el ejercicio. Y ese fruto, esa paz apacible que solo produce el proceso vivido con fe, es exactamente lo que te diferenciará cuando llegue lo que esperas. No que tengas más habilidades, que tengas más profundidad, más capacidad de sostener lo que viene sin que te consuma, más capacidad de manejar el éxito sin que el éxito te aleje de quien te lo dio, más conciencia de que lo que tienes no vino de tus propias fuerzas sino del proceso que Dios diseñó para formarte. Y esa conciencia cambia todo. Cambia cómo manejas el éxito, cambia cómo manejas el fracaso, cambia la manera en que tratas a las personas cuando tienes lo que buscabas, cambia la manera en que respondes cuando algo nuevamente no sale como esperabas, porque ya pasaste por procesos difíciles antes. Ya sabes que Dios estuvo en cada uno de ellos. Ya tienes la experiencia de haber llegado a un lugar que no imaginabas que alcanzarías. Y esa experiencia es exactamente lo que produce la confianza que la siguiente etapa del proceso va a necesitar. ¿Puedo preguntarte algo con honestidad? ¿Qué es lo que estás cargando en este momento que en realidad no te corresponde cargar? Porque hay una diferencia enorme entre la responsabilidad que sí es tuya y el peso que has asumido que no te pertenece. Tu parte, la que sí te corresponde, es actuar con fidelidad en lo que está bajo tu influencia. Tomar las decisiones que corresponden al momento, cuidar lo que Dios puso en tus manos, prepararte para lo que viene, aunque no sepas exactamente qué es. Eso es tuyo, trabájalo con todo lo que tienes, pero el control del resultado no lo es, el tiempo de la respuesta no lo es, la manera en que Dios decide hacer las cosas no lo es. Las decisiones de otras personas que afectan tu camino no lo son. Y seguir cargando todo eso como si fuera tu responsabilidad no cambia nada de eso que no depende de ti. Solo te agota de manera que no produce ningún resultado real. Solo te llena de una ansiedad que no produce fruto. Solo consume la energía que necesitas para hacer bien tu parte. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa el entendimiento, no la paz que llega porque entendiste todo, la que sobrepasa el entendimiento, la que existe, aunque todavía no tengas todas las respuestas, la que guarda el corazón precisamente cuando el corazón más amenazado se siente. Y esa paz no es automática, tiene un camino. Presentar las peticiones con acción de gracias, no con ansiedad, con acción de gracias, como alguien que ya descansó en el carácter del que escucha. Y desde esa postura la paz llega, no como emoción que sentiste de pronto, como la presencia de Dios que guarda lo que de otra manera estaría desprotegido, que guarda el corazón para que no se amargue en la espera, que guarda los pensamientos para que no se desborden en el escenario más oscuro posible. Y esa guarda es exactamente lo que necesitas en los momentos donde el proceso se siente más largo de lo que calculabas. Suelta lo que no te corresponde cargar, haz bien lo que sí te corresponde hacer, y confía en que Dios se encarga del resto. Hay algo más que quiero que entiendas sobre cómo Dios trabaja, y que muchas personas pasan por alto porque están esperando lo grande y pierden lo que está pasando en lo pequeño. El plan de Dios para tu vida no se ejecuta solo en los momentos épicos. Se ejecuta también, y quizás principalmente, en las decisiones cotidianas que parecen menores. En cómo respondes a las situaciones de hoy.
en cómo manejas lo pequeño que tienes ahora mientras esperas lo grande que todavía no llega, en la manera en que cuidas las responsabilidades actuales aunque no sean las que soñabas tener, en la fidelidad que ejerces donde estás aunque todavía no estés donde quieres llegar. Porque Dios observa todo eso, y lo que hace con lo que observa en esas decisiones cotidianas es construir el fundamento de lo que viene después. Lucas 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El que es fiel en lo muy poco, no en lo grande, en lo muy poco, en lo que nadie está mirando, en lo que no parece importante, en lo que no tiene una recompensa visible e inmediata. Ahí se define lo que eres, ahí se forma el carácter que sostendrá lo que viene. ¿Estás siendo fiel en lo pequeño mientras esperas lo grande? ¿Estás cuidando lo que tienes mientras confías en que Dios te dará más? ¿Estás siendo constante en las responsabilidades de hoy aunque no sean las que imaginabas que tendrías a estas alturas? ¿Estás siendo la persona que el siguiente capítulo de tu vida va a necesitar que seas? Porque muchas veces la frustración de la espera no viene solo de que lo grande no llegó todavía. Viene de haber descuidado lo pequeño mientras esperaba lo grande. Y lo pequeño descuidado nunca se convierte en el fundamento correcto para lo grande que viene. Cuida lo pequeño con la misma seriedad con que cuidarías lo grande si llegara mañana. Sé fiel en lo que tienes ahora. Y confía en que ese hábito de fidelidad es exactamente lo que Dios está usando para construir lo que todavía no es visible. Isaías 43, versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cosa nueva, no modificación de lo viejo, cosa nueva. Eso significa que lo que Dios tiene preparado para el siguiente capítulo de tu historia puede no parecerse a lo que viviste antes. Puede venir de una dirección diferente a la que estabas mirando. Puede tener una forma diferente a la que tenías en mente. Puede llegar por personas que no esperabas, por caminos que no habías considerado. Y si tu mirada sigue fija en lo que se fue, en lo que no salió, en lo que perdiste, puedes estar en peligro de no reconocer lo que Dios está comenzando a construir frente a ti. ¿Puedes percibirlo? Esa es la pregunta que hace Dios en ese versículo. No dice, ¿lo entiendes ya todo? No dice, ¿tienes certeza de que va a salir bien? ¿Puedes percibirlo? ¿Tienes el corazón suficientemente quieto como para detectar lo que Dios está moviendo aunque todavía no sea completamente visible? Esa percepción no viene de la mente que analiza, viene del corazón que confía. Y cuando el corazón confía genuinamente, cuando no está bloqueado por la amargura de lo que no fue ni por la ansiedad de lo que podría no ser, tiene una capacidad de percibir el movimiento de Dios que la mente preocupada nunca tendrá. Dios está haciendo cosa nueva en tu vida, ahora, en este proceso que tal vez se siente lento, en este silencio que tal vez se siente vacío, en este momento que tal vez se siente estancado, está ocurriendo algo. Puedes percibirlo. Y hay algo que también necesitas escuchar sobre el crecimiento que ya ocurrió en ti y que probablemente no estás valorando suficientemente. El crecimiento real casi nunca es visible de manera inmediata. Y por eso muchas personas que están en el medio de un proceso de crecimiento profundo no lo reconocen. Están mirando los resultados externos que todavía no llegaron y no están viendo los cambios internos que ya ocurrieron. ¿Eres la misma persona que eras hace un año? ¿Manejas las situaciones difíciles igual que antes? ¿Reaccionas a la incertidumbre de la misma manera? ¿Tu fe es la misma que tenías antes de este proceso? Probablemente no. Probablemente si eres honesto contigo mismo reconoces que hay algo en ti que es diferente, que cambió en el proceso, aunque no siempre lo hayas notado mientras ocurría. Tal vez hay más paciencia donde antes había impaciencia. Tal vez hay más capacidad de soltar donde antes había una necesidad urgente de controlar. Tal vez hay una fe más profunda, menos superficial, menos dependiente de resultados visibles, que se construyó exactamente en los momentos donde decidiste confiar aunque no vieras nada. Ese crecimiento interno es real, es parte del plan, no es el todo, pero es el fundamento sin el cual todo lo demás no podría sostenerse. Y reconocerlo no es orgullo, es honestidad sobre lo que Dios ya hizo.
Y lo que Dios ya hizo en ti es la evidencia más poderosa que tienes de que lo que todavía no llegó también llegará. Porque el mismo Dios que trabajó en lo interno puede trabajar en lo externo. El mismo que formó el carácter también puede mover las circunstancias. El mismo que fue fiel en el proceso invisible puede ser fiel en el resultado visible. Primera de Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, no para siempre, un poco de tiempo. Y después de ese poco de tiempo, la misma mano que estuvo contigo en el proceso te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. Y ese después es más sólido que cualquier resultado que hubiera llegado sin el proceso. Hay una pregunta que muchas personas se hacen en el interior, pero que pocas se atreven a formular en voz alta. ¿Y si Dios se olvidó de mí? No como afirmación teológica, como la duda que susurra en las noches donde el panorama lleva demasiado tiempo sin cambiar. Donde oraste de tantas maneras que ya no sabes cómo orar diferente. Donde la fe que declaras de día a veces tambalea en la oscuridad. Esa duda no es señal de que tu fe falló, es señal de que eres humano, de que la espera tiene un peso real que solo quien la vive puede medir con exactitud. Y la buena noticia no es que esa duda sea incorrecta porque la sientes. La buena noticia es que Dios te conoce completamente en esa duda y no cambia. No te abandona porque dudaste. No te retira su promesa porque en algún momento de la madrugada preguntaste si todavía estaba ahí, sigue obrando, sigue pensando en ti exactamente con los pensamientos de paz que prometió en Jeremías. La duda no cancela el plan, no altera el propósito, no retira la promesa, simplemente muestra que el corazón necesita ser recordado de lo que ya sabe, pero que el peso del proceso hizo más difícil sostener en primer plano. Y ese recordatorio es exactamente lo que Dios envía cuando más se necesita. No siempre en la forma que el corazón preferiría. No siempre en forma de respuesta visible con señales claras. A veces en forma de paz inexplicable. A veces en forma de una palabra que llega exactamente cuando el corazón la necesita. A veces en forma de un mensaje como este que llegó en el momento justo. Dios no se olvidó de ti. Nunca lo hizo. Y la misma claridad con la que eso es verdad ahora también era verdad en cada momento donde sentiste que sí lo había hecho. Hay algo que el proceso de esperar hace con la perspectiva que vale la pena examinar con honestidad. Cuando llevas mucho tiempo esperando algo, la mente tiende a enfocarse en la distancia que todavía falta, en lo que aún no llegó, en el espacio entre donde estás y donde quieres estar. Y ese enfoque, aunque es comprensible, produce una distorsión. Hace que la espera parezca más larga de lo que ya fue. Hace que lo que no llegó pese más que lo que ya vino. Hace que las evidencias pasadas de la fidelidad de Dios se vuelvan pequeñas comparadas con la necesidad actual que todavía no fue respondida. Y desde esa distorsión, la fe se debilita. No porque Dios cambió, sino porque el foco cambió. ¿Cuánto tiempo llevas mirando lo que falta sin mirar lo que ya estuvo? Hay evidencias en tu propia historia de que Dios actuó cuando parecía que no habría solución. Hubo momentos donde lo que parecía imposible encontró un camino, situaciones donde lo que pediste llegó de una manera que no calculabas, mejor de lo que habrías podido organizar por tu cuenta. Esas evidencias no desaparecieron porque todavía hay algo que esperas. Siguen siendo reales, siguen siendo la prueba de que el Dios que actuó antes puede actuar ahora. Y la fe que necesitas para la espera actual no se construye mirando el futuro incierto. Se construye mirando el pasado fiel. Porque el historial de Dios en tu vida es la evidencia más sólida que tienes de lo que hará en lo que todavía no llegó. Y cuando en lugar de enfocarte en la distancia que falta, te enfocas en la fidelidad que ya viste, algo se asienta. La fe que estaba temblorosa, que se sostenía con dificultad, encuentra un fundamento más sólido donde pararse, uno que no cambia con las circunstancias. El corazón que estaba en el ciclo de la ansiedad encuentra un punto de referencia más estable, y desde ese lugar más estable, la espera se vuelve diferente. No más corta necesariamente, pero sí más llevadera, porque ya no la estás viviendo desde el vacío de lo que no llegó, la estás viviendo desde la certeza de lo que ya está documentado en tu historia. Y antes de que lleguemos al momento de la oración,
Quiero que te detengas un momento, solo un momento. Y en ese momento, antes de que la mente regrese a la lista de lo que falta, hagas esto. Piensa en algo que Dios hizo en tu vida que no esperabas. Algo que llegó diferente de como lo pediste, pero que mirándolo con perspectiva fue mejor. Algo que al principio parecía un obstáculo y que después se reveló como el camino correcto. Algo que perdiste que después entendiste que era necesario soltar. Si tienes dificultad para encontrar algo así, piensa más atrás. En algún capítulo de tu historia donde el resultado no fue lo que planeabas, pero que Dios usó de todas formas. Ese recuerdo es importante y tiene un valor que la fe teórica no puede reemplazar. No es para vivir en el pasado, sino para que la fe del presente tenga fundamento real y no solo teoría. Porque cuando recuerdas lo que Dios hizo antes, la confianza en lo que hará ahora no es un salto en el vacío. Es una decisión informada por la experiencia de su fidelidad. Y desde ese fundamento, la espera actual se ve diferente. Ya no como incertidumbre total, como el siguiente capítulo del mismo Dios fiel que estuvo en todos los anteriores. Y ese Dios que puedes recordar en los capítulos pasados no cambia entre capítulos. No fue fiel antes y ahora no lo es. No te acompañó en los capítulos pasados y ahora te dejó solo en este. La fidelidad de Dios no tiene cláusulas de excepción para los capítulos difíciles. El mismo que estuvo ahí está aquí, con la misma precisión, con la misma presencia, con el mismo plan que nunca estuvo en riesgo de fallar. Hay algo que quiero dejarte antes de que oremos juntos, no como conclusión teológica, como algo que puedas llevar contigo cuando este mensaje termine y el día siga. El plan de Dios para tu vida no falló, no está en pausa, no fue alterado por lo que salió diferente, no fue cancelado por lo que no llegó todavía. Sigue activo, sigue en marcha. Sigue moviéndose con una precisión que desde tu perspectiva tal vez no es visible, pero que desde la perspectiva de Dios tiene exactamente la forma que necesita tener. Y lo que hoy sientes como demora puede ser exactamente la preparación que garantiza que lo que viene llegue en la forma correcta y encuentre en ti a alguien capaz de recibirlo bien. Puedes descansar en eso, no como resignación pasiva del que se rindió, como confianza activa del que eligió soltar lo que no puede controlar. Como la postura del corazón que dice, no entiendo todo el proceso pero confío en quien lo dirige. Y desde esa postura, la espera ya no destruye, forma. Al que aprendió a habitarla desde la confianza. El silencio ya no vacía, prepara. Y la incertidumbre ya no paraliza, enseña a depender de algo más grande que las propias fuerzas. No temas, confía en su tiempo, no porque tengas garantías visibles de cómo termina todo, sino porque tienes algo más sólido que eso. Tienes el carácter de quien lo dirige, y cuando ese tiempo llegue, lo que se manifieste llevará en sí mismo la señal de todo lo que fue formado en silencio. Que Dios te encuentre en ese momento exactamente donde necesita encontrarte. Listo, formado en el proceso, establecido en la confianza, preparado para recibir bien lo que viene. Y ahora quiero que hagamos algo juntos antes de que este mensaje termine. Porque todo lo que escuchaste hoy tiene más poder cuando se lleva ante Dios, con honestidad. Cierra los ojos si puedes, pon tu mano en el corazón, y recibe esta oración como tuya. Padre Celestial, hoy vengo ante ti en nombre de cada persona que escucha este mensaje, de cada corazón que lleva tiempo esperando algo que todavía no llegó, de cada alma que en algún momento sintió que el silencio era abandono, que las puertas cerradas eran rechazo, que el tiempo que pasó era evidencia de que algo había fallado. Señor, hoy habla a esa interpretación y reemplázala con la verdad. La verdad de Jeremías 29, versículo 11, que tus pensamientos hacia ellos son de paz y no de mal, que tienes preparado el fin que esperan, que nada de lo que están viviendo está fuera de tu conocimiento ni de tu cuidado. Padre, sobre el que está cansado de esperar, da la gracia del que confía aunque no vea todavía. La paciencia que no viene del esfuerzo sino de la certeza de que quien prometió es fiel. La paz que no depende de que el panorama externo cambie. Sobre el que sintió que una puerta cerrada fue pérdida, abre sus ojos para ver que fue dirección y protección. Que lo que viene está más alineado con tu propósito que todo lo que imaginaron antes de que esa puerta se cerrara. Señor, sobre el proceso que a alguien hoy se le siente demasiado largo,
Recuérdales que el fruto apacible que Hebreos describe no viene del camino fácil. Viene del proceso que ejercitó lo que antes era frágil. Y que lo que está siendo ejercitado ahora es exactamente lo que necesitarán para sostenerse cuando llegue lo que esperan. Padre, libera hoy el corazón del peso que no le corresponde cargar. Lo que está fuera de su control, que lo suelten de verdad, con la confianza de quien sabe que lo entregó al único que puede manejarlo bien. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque el proceso que a veces se siente como obstáculo es la formación que hace posible lo que viene. Gracias porque no trabajas en vano. Gracias porque lo que prometiste lo cumples. A tu tiempo, de tu manera, siempre mejor de lo que cualquiera de ellos podría haber planificado. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de que te vayas, quiero que salgas de aquí con esto. No temas, confía en su tiempo. No porque tengas garantías visibles de cómo termina todo, sino porque tienes algo más sólido que eso. Tienes el carácter de quien lo dirige. No porque todo sea fácil desde hoy, sino porque el que dirige el proceso sabe exactamente a dónde lleva. Escribe en los comentarios: confío en tu tiempo, Señor. No como frase automática, como la declaración de alguien que hoy eligió ver el proceso diferente. Y comparte este video con alguien que hoy también necesite escuchar que el silencio de Dios no es ausencia de Dios, que lo que parece un retraso puede ser exactamente la preparación que lo que viene necesita, que el plan no falló, que nunca estuvo en peligro real de fallar, que sigue activo en este momento, que sigue siendo perfecto, aunque desde tu perspectiva todavía no sea completamente visible, en Él y para ti. Amén.